Muy bien, chicos, muy buenas noches. Vamos al tema del día de hoy, ¿sí? El tema del día de hoy va a ser el funcionamiento de la cadena trófica en el manglar, chicos. Ya hemos venido hablando de las cadenas tróficas y sabemos que una cadena trófica es en realidad eh, un ciclo donde cada uno va a cumplir un papel importante, ¿sí? Cada uno va a cumplir un papel importante. Recordando de que los tres pilares en una cadena trófica eran los productores, eran los consumidores y los descomponedores, los cuales ya los productores eran lo que eran los vegetales, ¿sí? Todo lo que son del género planta y una que otras bacterias, ¿sí? Y algunas algas producían lo mismo que hacen los del género del Plantae, ¿no? Los del reino Plantae. Muy bien. Ahora, también tenemos que recordar que en los consumidores, ahí entraban los consumidores primarios, los secundarios y los terciarios, es decir, los herbívoros, los carnívoros y los omnívoros, ¿sí o no? Y también decíamos que todos los seres vivos, ¿sí? Llegábamos a un punto donde íbamos a morir, ya sea consumidos o por muerte natural, que está dentro de los ciclos de los seres vivos. Es decir, tener que morir y luego ser producto de los descomponedores. Y esos descomponedores van a dar materia prima para los productores. Es decir, vamos a formar un ciclo, ¿sí? Uno de ellos, hablamos de un ecosistema en el manglar, ¿sí? El manglar es un ecosistema totalmente aparte. Y recuerden que ecosistema, Licenciado, ecosistema, disculpe, es la página 83. ¿Qué página, licenciado? sí, es la página, no sean crueles, 91. 91, ¿sí? Entonces, les decía que el manglar, sí, es un ecosistema totalmente diferente, un ecosistema bastante especial dentro de nuestro país. Y obviamente este manglar vamos a encontrar en cualquier parte del mundo si contiene las condiciones óptimas, ¿sí? ¿Estamos? Si tiene las condiciones óptimas, este va a tener un manglar. ¿Qué es un manglar, chicos? ¿Sí? Vamos a tomar en cuenta que los manglares o el manglar, ¿sí? No es más que uno del género o del reino planta, es decir, es una planta, ¿sí? Que va a tener su ubicación a nivel de los trópicos y los subtrópicos. ¿A qué me hago referencia en trópicos y subtrópicos? A lugares de clima caliente, ¿no? ¿Sí? Y semitemplados o semicalientes, ¿sí? En el cual nosotros vamos a hablar de nuestra especie en nuestro país y vamos a decir que se encuentra en las orillas de los ríos que desembocan a los océanos. Es decir, vamos a encontrar en la costa, en las orillas de los ríos que desembocan en los océanos. ¿Sí? Entonces van a ser prácticamente el límite biológico vegetal entre el océano y los ríos. ¿Estamos? Eso es un manglar. Y todos los que hemos ido a la costa, hemos visto esto. Los que han ido a estas playas que son de acá en Machala, ¿cómo se llama? En el oriente. Jambelí, Puerto ¿no? Bolívar. Puerto Bolívar, Ambelí, correcto. Jambelí, Puerto Bolívar. Todos En estos Bajo Alto. en Bajo Alto, muy bien, excelente. Todos estos hemos visto desde aquí, justamente por eso puse la primera foto del mar, lo que nosotros vemos, ¿no? Vemos unos árboles bien bonitos y con unas raízotas grandototototas. Y no podemos ver lo que va debajo. ¿Qué ha habido debajo del agua? Unas raíces mucho más grandes, ¿no? ¿Sí? Unas raíces mucho más grandes. Y entonces vamos a decir, chuta, los árboles o los vegetales que se encuentran a nivel de las orillas del río van a ser con raíces grandototototas. Y en realidad tienen una función específica esto, ¿sí? No vamos a decir que la naturaleza hizo raízotas grandotas. Acuérdense el capítulo de, em, me hacen acuerdo, em, de biodiversidad.
nosotros hablábamos de que cada especie cumple un papel en el medio. ¿Se acuerdan de la evolución de Charles Darwin, donde hablábamos que las jirafas por algo tienen un cuello grandote? ¿Sí? ¿Se acuerdan de esa parte que hablábamos de que las jirafas tienen una parte de cuello más largo? Tienen las mismas. Sí, licenciado. Sí, licenciado. Sí, ¿Sí? que se estiran Sí, para licenciado. saltar. Ya, pues buscar la comida, Para pues buscar buscar el Más alimento que está más largas, alto. los alimentos más altos. Correcto, eran las que exacto. sobrevivían. Exacto, justamente era para buscar las condiciones que en todos necesitamos, en este caso las condiciones que necesitan ellos. Pero recuerden que una planta no está solo por estar, ¿sí? No significa que ella hizo sus raizotas grandes y ya. No, por ello justamente es el tema del día de hoy, de que los manglares tienen una función específica, ¿sí? Primero, los manglares, obviamente estoy diciendo en plural, su unidad fundamental va a ser el manglar, ¿sí? O el mangle, ¿sí? Manglar o mangle, que va a ser cada una de los arbolitos, un arbolito que está aquí, ¿sí? Un arbolito. Mientras que obviamente es el conjunto de varios árboles de mangle van a formar un ecosistema de manglar. ¿Por qué llamo ecosistema? Acuérdense que era un ecosistema. Ecosistema era la interacción entre seres vivos y seres inertes, ¿sí? Entonces significa que no va a ser solo el arbolito ni nada, sino todo lo que conlleva en ese árbol, ¿sí? Todo lo que conlleva en este árbol. Y obviamente hay varios tipos de manglares. Un mangle rojo, que es el más común que se encuentra a nivel de los océanos y se encuentra en su mayoría tapado con agua. Está el mangle blanco, el mangle negro y el mangle gris, que se encuentran en mayores alturas. ¿Estamos? ¿Ya? ¿Estamos, chicos? Pero el que nos importa es el que nosotros encontramos en las costas de nuestro Ecuador. ¿Ya? Muy bien. Continuamos. Miren, así vemos cuando nosotros vamos. Licenciado, Leopoldo, le escucho. ahí dice, es un ecosistema, dice marino, en donde dice, ubicado en los trópicos y subtrópicos. Sí. Ujú. Es decir, en las zonas calientes y semicalientes, ¿sí? En las zonas que tienen temperaturas, hablemos de temperaturas de 20 grados para arriba, ¿no? ¿Sí? Recuerden que Cuenca está, por ejemplo, a temperatura promedio de 15 a 16 grados Celsius, ¿sí? Pero mientras que a los 20 grados Celsius ya es una temperatura trópica o subtrópica y llegando a las temperaturas de 30 hasta 40 grados Celsius, que son las temperaturas a nivel de la costa, ¿sí? Entonces, por eso decimos ubicados a los trópicos y a los subtrópicos, es decir, vamos a encontrar en la costa. ¿Estamos? ¿Sí? Muy bien. Entonces les puse finalmente la imagen aquí. Esto es lo que nosotros vemos. Cuando la marea está alta, tapa totalmente y cuando la marea está totalmente baja, encontramos muchas raíces y cuando más aún baja, obviamente vamos a encontrar raíces mucho más marcadas, ¿no? Pero cada una de las cosas tienen su objetivo, chicos. Repito, recuerden lo que yo les dije. Si creen en Dios, Dios creó las plantas por algo. Si no creen en Dios, la naturaleza se formó tan exacta. Cada uno cumple un papel importante. Entonces, por ello, el día de hoy vamos a hablar rápidamente de esto. ¿Sí? Normalmente encontramos de zonas estuarias, es decir, las desembocaduras del río hacia el mar. ¿Sí? El ecosistema del manglar está formado por una sucesión de varias especies que van desde la línea costa sometidos a efectos de la marea, es decir, vamos a encontrar especies que van desde de que son de la costa, de playa, hasta especies que son realmente de el mar, 100% del mar. ¿Sí? ¿Estamos? Muy bien. ¿Para qué se utiliza? ¿Estamos bien? ¿Para qué se utiliza realmente el manglar? ¿Para qué creen que sirvan estos de aquí? Para el ser humano, porque recuerden, el manglar se encuentra en peligro de extinción, es decir, estamos deforestando grandes cantidades de manglar y por ende estos están muriendo, ¿sí? ¿Para qué utilizará el ser humano esto?
para Sirve, madera, como para talar. madera contra qué? ¿Para qué? ¿No les escuchas en la mano, por favor? diga, compañera. Purificar el agua. Primero, no, los seres humanos, ¿para qué usamos? O sea, recuerden que los seres humanos buscamos siempre destruir, ¿no? Entonces, ¿para qué destruimos esto de acá? ¿Para qué usa el ser humano esto? Díganme. Para leña, carbón. Leña, carbón, muy bien, ¿qué más? ¿Creen que nos sirva como leña? No, licenciado, porque eso no es madera, es algo como raíz. Pues recuerden que sí, ahí se equivoca el compañero, ¿no? Sí usamos como leña, usamos como madera para construcciones, ¿sí? Y El recuerden carbón que también. como carbón también, muy bien, excelente. Entonces, por eso comenzamos a destruir todo esto, ¿sí? Empezamos a usar madera y obviamente, si yo quiero tener mi chocita aquí, ¿qué hago? Lo destruyo, ¿no? Entonces, la importancia del día de hoy es que no debemos destruir. Aquellas personas que viven a nivel de la costa o tienen familiares a nivel de la costa van a dar fe de lo que les estoy diciendo y se encuentra en peligro de extinción, ¿sí? Entonces, ¿para qué sirve el manglar? Primero, para madera, ¿sí? Y miren, lo que decía el compañero, la madera de mangle es muy apreciada por su dureza y resistencia al ataque de insectos, ¿sí? Es como que está en la costa, en Zapotillo, ¿cómo se llama? Los guayacanes, ¿no? Son madera que es bastante dura. Encontramos en el oriente madera también dura, como es el caoba, ¿no? ¿Sí? Que son maderas que duran años y años en crecer y obviamente producir como madera. También lo mismo que pasa en la sierra, chicos. Cogen y destruyen para que exista más espacio para siembra y ganadería. ¿Estamos? Muy bien. ¿Para qué más nos sirve? Para leña y carbón que dijeron. Y sí, también las hojas se utilizan como nosotros utilizamos acá los pajonales, ¿sí? Como un aislante del agua, ¿no? Miren, para techar las casas de las personas de la comunidad. Entonces, hasta ahí está bien que una comunidad coja el manglar, está bien, pero personas ajenas de una comunidad lleguen a destruir, está mal, ¿ya? Y la gente muy erróneamente piensa que si destruye más manglares, va a haber los peces que vienen del mar, van a ingresar a sus predios, ¿no? Y van a hacer pesquerías mucho más grandes. ¿Estamos? Por ende, todas estas actividades que hemos mencionado, y hay otros, obviamente, siempre va a haber gente que llamemos por deporte, lo hace, ¿no? Entonces, simple y sencillamente vamos a tener la muerte de todas estas plantas y por ende el manglar. Y van a seguir diciendo, pero profe, solo es un árbol. No, el manglar es muy importante. Y repito lo que les dije al inicio de la clase, el manglar, el simple hecho que tenga esa forma de las raíces, va a servir para muchas cosas. ¿Cuáles son los beneficios? Aquí está un montón, ¿sí? Un montón, pero vamos a abreviar. Aquí está una imagen. Encontré una imagen muy, muy buena donde nosotros debemos encontrar los beneficios reales del manglar. Primero, ¿sí? Si yo uso para leña o si uso para mi casa, acabe de decir, una persona de la comunidad que reciba estos beneficios, excelente. Pero si yo lo cojo de tener, si tengo 10 árboles y destruyo 9 y dejo uno solo, algo está mal. ¿Sí? Pero si tengo 10 y cojo uno y siembro uno para que esté, está bien. ¿Sí? Entonces tenemos que seguir siendo recíprocos. Primero, va a servir como alimento, ¿sí? Porque son hogar para especies. Entre todas esas raíces, alguien que ha vivido en la costa, ¿qué sacan de las raíces? ¿Qué sacan de las raíces, chicos? Las conchas. Correcto. Sacan conchas, sacan los famosos cangrejos y también peces, ¿sí? Hay grandes cantidades de peces que se meten. Recuerden que estas zonas de lodo, ¿sí? Y sirven como, primero, hogar y como trampa para cangrejos. Entonces, aquí son
fuentes de alimento. La principal, si yo tengo un manglar, obviamente esto va a ser como, llamemos una trampa para cangrejos, para peces y todo aquello. ¿Estamos? ¿Sí? Segundo, el más importante. Este de aquí sirve como una fuente de protección de la costa. ¿Por qué? Porque su forma de raíces entrelazadas, ¿qué hacen? Hacen como si fuera una red y producen que las mareas sean detenidas. Es decir, es como una barrera. La marea viene y choca contra esto y obviamente se va deteniendo. Es como tener miles de tubos, ¿no? ¿Sí? Y cuando está la marea baja, perdón, Como tener una red. exacto, va a frenar la marea. Sí, va a ir frenando y haciendo que las mareas lleguen lentamente hacia las casas, lleguen hasta aquí. Pero si no está este de aquí, ¿qué sucede? El agua viene y rebasa aquí, ¿no? Con toda la fuerza golpea la casa y chau casa, ¿no? Entonces, por eso es muy necesario. Van a decir, pero profe, nosotros no vivimos en la costa, pero recuerden que las mareas también afectan mucho a nuestro clima, ¿sí? Y también sirve como nutrientes para otras especies, sirve como hogar para otras especies, ¿sí? También cuando la marea está baja, es decir, pongamos que está por acá, estas raíces, ¿qué harían? Ya no filtran el agua, o bueno, no detienen el agua, sino filtran o detienen ¿qué? El aire, ¿no? Es decir, las corrientes de aire también van a ser frenadas gracias a estos manglares. ¿Estamos? ¿Sí? Sí, Va a licenciado. servir, Sí, licenciado. va a servir. Sí, Alfredo, le escucho. ¿Me dijo algo? No le escuché. Y decía, sí, en el caso de esto también son las inundaciones Correcto. en la Eso es costa. lo que yo les decía. Si no hay quien pare esto, obviamente va a producir una inundación. Ya no hay cangrejitos, ya no hay langostinos, ya no hay camarones que se detengan en estas raíces y obviamente las corrientes van a producir inundaciones, tsunamis, ¿no? Inundaciones y todo aquello. Aparte sirven de casa no solo para especies pequeñas, o sea, subterráneas o marinas, sino también para especies que se encuentran en la parte alta, ¿sí? Puede servir como hogar y como alimento. Aquí también podemos encontrar osos perezosos, lagartijas y todo, que van a servir como alimento para otras especies, como las águilas. En este caso está llevándose un pececito, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Ya? Vamos a seguir borrando. Uno de los beneficios ha sido esto, les estoy resumiendo la parte de arriba, ¿sí? ¿Qué también tenemos? Tenemos servicios culturales, dice transporte de redes de esteros. También es otro punto, ¿no? ¿Sí? En el cual la más importante es el intercambio de nutrientes. Recuerden que todas las plantas absorben CO2 del medio y emanen oxígeno. Oxígeno, ¿para quién sirve el oxígeno? Para todos. Para Seres todos. vivos. Todos los seres vivos. Ya sea para un pez, ya sea para un pescadito o para ya sea un águila que esté volando por acá, por una gaviota, ¿no? ¿Sí? Y algo que está aquí faltando, primero, evita las corrientes aéreas y lo segundo va a ser lo más importante, chicos. ¿Qué va a hacer los ecosistemas de manglar? ¿Sí? Van a ser desalinificadores. ¿Qué son desalinificadores? Resumen en una palabra. La sal, ¿no? ¿Pero qué hace con la sal? Elimina la sal del agua. Es decir, que el agua salada mata al suelo, ¿sí? Y por ende, si mata al suelo, mata a las especies que son de agua dulce. ¿Estamos? Entonces, la desalinificador significa que elimina la sal de los esteros. ¿Estamos? Esa es la función más importante de ellos. Obviamente, digo más importante, ¿por qué? Porque gracias al agua dulce, los suelos no erosionan.
Pero cuidado, van y dicen, el profe dijo que solo desalinificador. No, recuerden que sirven de hogar para varias especies. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Estamos? Sí, ¿Ya? licenciado. Sí, ¿Y por qué es licenciado. importante? Miren, no es solo que en las raíces ellos tienen flora y fauna, no. No solo en las raíces. Es bastante importante el manglar porque no es solo una plantita que tal vez contiene solo camarones o solo cangrejos. No, miren la cantidad de animales que podemos encontrar. Y recuerden, aquí se cumple un ciclo trófico, que es la idea del día de hoy. El manglar es importante porque cumple un ciclo trófico. ¿Cuál es el ciclo trófico? El uno se alimenta del otro, ¿no? Y vuelve acá. Entonces, ¿qué debe haber aquí? Deben haber productores que serían los manglares, serían los productores. Todos estos serían consumidores, aquí hay consumidores primarios, secundarios, terciarios, ¿sí? Y los descomponedores, que no serían más que los insectos que encontramos en esta parte de acá, ¿no? Que verían todos los animales. Miren la cantidad de fauna. Recuerden que siempre que digo fauna, estoy hablando de animales, ¿no? Y cada vez que diga de flora, estoy hablando de plantas, ¿no? Miren la cantidad. Hay una ibis bilango, que es una espátula. Hay una chinchilla, si no estoy mal. Sí, hay una tortuga. Obviamente hay un montón de pescaditos que ustedes ven aquí. Hay cangrejos. Aquí hay otro. Hay un perezoso, si no sé si ven. Aquí la imagen se debe buscar, encuentra los 50 animales escondidos en la imagen, ¿sí o no? También vamos a encontrar gavilanes que se alimentan de otras especies. Esta otra, una ave fragata que se alimenta de peces. Un cocodrilo que se encuentran a nivel del mar. Cangrejos, que aquí está, miren, casi me olvido el cangrejo. ¿Sí? Encontramos cangrejos que ellos se meten en los esteros, en los huecos de los esteros, ¿no? ¿Sí? Tenemos una gallineta, ¿sí? Que se alimenta ¿cómo se llama? De bichitos que encontramos acá. Y vamos a encontrar un montón, ¿no? Un montón de especies. Y obviamente, miren, encontramos acá. Y obviamente esto sirve de nido, de protección, de hogar para todas las especies. Y repito, y finalizo con esto, formando un ciclo. ¿Sí? Formando un ciclo trófico. ¿Estamos? ¿Sí? Sí, ¿Estamos, licenciado. chicos? Muy bien. Entonces, ¿tienen alguna duda hasta aquí? ¿Tienen alguna duda hasta aquí, chicos? ¿Ya? Entonces, obviamente, es lógico, si me entendieron lo que acabo de decir, que exista la eliminación de los manglares, ¿qué va a suceder? ¿Sí? ¿Qué va a suceder? Tienen algunas especies. Primero, extinción de algunas especies. Segundo, inundaciones, ¿no? Tercero, huracanes. Cuarto, Erupción del suelo. erosión del suelo. Esa es una de las principales, ¿no? La erosión del suelo. ¿Qué más? ¿Qué más encontraríamos? Encontraríamos zonas desérticas a nivel del mar, es decir, encontrar zonas con más arena en el mar y ya no encontrar algunas especies que ustedes lo dijeron, ¿sí? Y esto es lo principal que nosotros producimos para que estos vayan. Primero, la invasión del ser humano. Y la invasión del ser humano va a ser construir casas, va a ser botar basura, va a ser eliminar lo que son los mangles para aumentar la producción ganadera, agrícola, ¿sí? La contaminación directa que también es por el hombre, ¿sí? Las modificaciones sobre las condiciones hidrológicas, ¿sí? Todas son culpa del hombre, ¿no? Recuerden que nosotros desequilibramos todo. Sí, debido al crecimiento de los mares por el afanado y contundente calentamiento global. ¿De quién es parte el calentamiento global? ¿Culpa de quién? Del De hombre, los ¿no? seres del El hombre. humano. Del hombre, ¿no? No de los seres vivos, sino de los seres humanos, ¿no?
Y la sobreexplotación pesquera. ¿Quién pesca más? ¿Una gaviota o un ser humano? Un ser humano. Recuerden lo que les dije la otra vez, o no les dije a ustedes, pero recuerden que un animal de vida silvestre, es decir, un pelícano, una espátula, un gavilán, ningún animal de vida silvestre come más de lo que realmente necesita, ¿sí? Ninguna especie, ¿sí? ¿Estamos? Ya, entonces, eso, chicos. ¿Alguna pregunta? Entonces sería, chicos, por el día de hoy, ¿sí? En la clase de lo que es ecosistema de manglar. Recordando que un ecosistema siempre debe haber equilibrio, ¿sí? ¿Ya?